Hola hermanitos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va ese confi? Espero que bien. Quería compartiros hoy sobre la técnica de dejar ir. Este libro es una maravilla. Es de lo que más me ha ayudado a mí en este proceso de transformación, de autoconocimiento, de dejar ir problemas, de dejar ir emociones. Para hacer una breve introducción, ¿cómo conocí yo esta técnica? Pues volviendo de importar una autocaravana de Alemania, me pilló, iba con un amigo que traía otra, con mi hermanito Rómulo, y nos pilló la salida de vacaciones de verano. Bueno, autopistas de 4 carriles atascadas, pues así cruzar Francia, cruzar eh, Alemania, Francia, bueno, nos pilló agosto, encima a mí la, la autocaravana venía con una funda de pelo de este largo y era verano y un calor no la podía quitar. Buah, fue horrible. Cuando llegué a España, esa noche llegamos por la noche y teníamos que recoger a gente de BlaBlaCar allí. Más o menos organizamos así un poco el camino, que fue un estrés extra añadido que ahora siento que no era lo más adecuado. Imagínate, pillando todos los atascos y la confusión que hubo. Pero bueno, el caso es que yo llegué. Llegamos de noche y me dolía tanto el cuello, la cabeza, la espalda de conducir tantas horas, porque conducimos una barbaridad de horas, que prácticamente no podía dormir. Dormí de lo cansado que estaba, por eso me pude dormir. Pero bueno, lo que resultó es que al día siguiente nos fuimos a dar un baño a la playa y en un estornudo, ¡fua! De un estornudo y de repente un dolor súper agudo en la cabeza. Yo hasta entonces me tomaba un montón de ibuprofenos, por lo menos un par o 3 veces a la semana cuando me dolía y tenía dolores, me tomaba un ibuprofeno y aquello se me aliviaba. Y ya era pues algo que llevaba ya unos años haciendo. Y bueno, cuando me pasó, y estaba con mi amigo y dije, ostras, oh, tengo que ir a una farmacia que me duele muchísimo la cabeza, no sé qué, no, y tenía que recoger a la gente de BlaBlaCar en Barcelona y irme hacia Valencia. Y me dice, eso es solo una sensación, concéntrate en el dolor y se te pasa. Déjame de espiritualidad y historias de estas que tengo que conducir muchas horas y ahora no puedo, ya en otra ocasión. Bueno, pues tú haz lo que quieras. El caso es que, claro, donde estaba pues no había una farmacia y ¿qué hice? Pues mientras iba a la... Estaba que casi me caía al suelo del dolor agudo que tenía. Mientras iba por la autocaravana y íbamos a Barcelona, pues pasaría media hora o algo así, pues empecé a hacer eso que me dijo. Aunque le dije que no, pero lo empecé a hacer. Empecé a llevar la atención al dolor. Uy, llevaba la atención ahí, uy, me dolía muchísimo, uy, y luego me di cuenta que el dolor pasaba a otro lado, uy, me empezaba a doler el cuello, uy, iba conduciendo ahí que no podía más, con idea de llegar de llegar a una farmacia y pillar el ibuprofeno. Pero, pero bueno, mientras tanto, fui llevando la atención y veía como ese dolor iba pasando de un lugar a otro. Cuando llegué a Barcelona, al sitio donde habíamos quedado con los de BlaBlaCar, prácticamente el dolor había desaparecido. Habría pasado 25 minutos o así. Entonces cogí y bueno, ya llegué ahí y dije, wow. Total, que cargué con... Recogimos a estas personas y continuamos hacia Valencia. Prácticamente se me había ido el dolor. A mitad de camino otra vez me vino. ¡Uah! Vino otra vez ahí al cuello y hice lo mismo. Pero esta vez se fue como en 5 o 10 minutos. Y ya desapareció. Desde entonces habrán pasado 5 o 6 años. Igual me he tomado 2, 3 ibuprofenos de situaciones, pues porque me da una fatiga increíble tal y me he estirado muchas horas y no he sido capaz de entregarlo, pero, pero fíjate si reducí ese, ese dolor, ya prácticamente desapareció. Fue muy pocas las veces que volvió. El caso es que ahí aprendí la técnica de dejar ir. Más adelante llegó este libro que el doctor David R. Hawking explica, y él es el que define esta técnica de entregar la emoción. Entonces, cuando decimos ponte a meditar, una de las cosas que hay que
gestionar cuando estamos meditando. Por un lado es la mente, que tiene mucha interferencia, las cosas que nos preocupan, proyecciones al pasado, al futuro, todo lo que nos saca del presente y lo que nos tiene en la angustia, en la ansiedad, en las culpas. Y por otro lado están las emociones. Entonces van interconectadas y vinculadas, y también tenemos, eso se conecta con, pues eso, la emoción puede generar un dolor, un malestar. Entonces, ¿qué pasa? Que nos han enseñado que el dolor es malo, que el dolor hay que aliviarlo, que no se puede sostener ese dolor. De alguna manera nos han educado a tomar la pastillita y entonces se pasa. Y qué bien. ¿Y para qué voy a aguantar si me puedo tomar la pastillita? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo dejo de atender lo que el cuerpo me está diciendo, sí, es un parche que pongo. De momento, si el cuerpo me dice, oye, te estás cargando con esta preocupación, y yo le digo, pastillita. Sí, de momento esto lo voy a calmar, pero esa emoción, esa energía se enquista, se hace una bolita ahí, que yo la voy cargando en mi mochila, voy ahí con todas esas emociones y claro, se me van somatizando en el cuerpo. Cuando llevo mucho tiempo sin atenderlo, por ejemplo, cuando hay rencor, cuando no he perdonado algo, todo eso se va cargando. ¿Qué sucede? Pues que viene la enfermedad. Entonces, para ponernos al día, para que esto no suceda, lo que hay que hacer es ir entregando cada emoción que vivimos. Que tenemos un enfado, en vez de coger y hacerme el loco, o ponerme un entretenimiento, o irme a otra cosa, siento ese enfado. Me entrego a sentir el enfado. Me doy cuenta que algo me ha sentado mal de alguien, algo que me ha dicho, y en vez de coger y empezar con el run run con la cabeza, lo que hago es, esto es algo que tiene que ver conmigo, porque si no, no me molestaría. O sea que probablemente tenga que ver con mi pasado, probablemente tenga que ver con algo que yo, dentro de mi personaje, dentro de lo que me he creído ser, tengo que trascender y entender, algo que tengo que ver con claridad, y que en la mayoría de los casos viene de origen desde la infancia. Hay también una práctica que se llama el proceso de la presencia, que habla de que todo esto sucede en los primeros años de vida, hasta los 7 años de vida, y que luego cíclicamente se va repitiendo. Bien, esa teoría la verdad es que yo resueno bastante con ella. Pero más allá de querer también ir a sanar al niño interior, que eso es, pues también es una práctica y está muy bien, lo que podemos hacernos cargo es de lo que está sucediendo aquí y ahora. Y si aquí y ahora me duele algo, tiene que estar asociado, en la mayoría de los casos, a algo que emocionalmente tengo que entender. Alguna preocupación también mental está vinculada a esa experiencia. Entonces, ¿cómo hago yo esto? Como nos explica el doctor David R. Hawking, gran maestro, a todo el mundo recomiendo este libro para entender las emociones y entender cómo entregar esto, y también para gestionar estas mismas una vez las entendemos. Lo explica muy bien este hombre. Pues lo que hacemos es sentarnos a sentir lo que nunca nos hemos permitido. Vamos, pues nos entregamos esta vez a gestionar, a vaciar la mochila. ¿Qué quiere decir esto? Pues eso, que si tengo un enfado, siento culpa o siento rabia, ira, cualquier tipo de emoción, que ahí se definen bastante bien, en vez de seguir dándole vueltas al tarro y fíjate lo que me ha hecho no sé cuántos o tal, y continúo con mi enfado, lo que hago es darme cuenta que esto me pertenece a mí, no al otro. El otro solo viene a hacerme de espejo, solo viene a tocar el botón para que yo me dé cuenta de lo que tengo que gestionar. La ley de los espejos habla de esto, es muy bueno también, si alguien quiere echar un vistazo, pondré los enlaces por ahí. ¿Qué quiere decir? Que cuando estoy agitado, no estoy en paz. Al principio, cuando esto lo empiezo a mirar, digo, coño, si es que me paso todo el día así, claro, ya me he acostumbrado a esa experiencia, no estar en paz. Pero es que no vengo atendiendo lo que me sucede.
vengo narcotizando, tomándome pastillas o cualquier otro tipo de hábito nocivo, adicciones, para tapar lo que realmente me está sucediendo dentro. Entonces, lo que se pide en este trabajo interior es que atiendas, que pongas conciencia en lo que sucede dentro de ti y que lo entregues. Entonces, ¿cómo se entrega una emoción? Parándome a sentir, llevando la atención ahí. Puedo ponerme a meditar, puedo cerrar los ojos y respirar y llevar la atención consciente allí con la respiración, sentirlo, sentir dónde está ese dolor, ese pinchazo, que lo tengo aquí, que lo tengo en el corazón, cuando estoy viviendo un duelo, que lo tengo aquí, se me oprime el pecho, pues voy a sentirlo, voy a pedir más de esto, por favor, dame más, dámelo todo, porque me voy a entregar esta emoción y lo voy a trascender. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a sostener ese dolor. La mente lo va a querer clasificar, pues esto es de aquí, esto es de allá, fíjate, esto es una tontería, déjalo, no sirve para nada, te va a decir mil excusas, eso está bien. Al ego no le viene bien que te encargues de esto, porque cuando empezamos a liberarnos, a vaciarnos de toda esa maraña de emociones que no sabemos todavía ni por dónde empezar a ir desliándola y separando, pues se empieza a acabar el drama en nuestra vida. Empezamos a ponernos al día con esas emociones. Y eso es una bendición, porque eso trae paz, trae armonía, trae claridad mental, trae bienestar, trae seguridad y autoestima, trae inspiración y creatividad. Y volviendo a ese acto de dejar ir, pues suele costar unos 20 minutos, más o menos. Hay veces que en 5 se han ido y hay veces que en 20-25 no hemos conseguido entregarlo. Pero por norma general viene a costar eso. Otra cosa es que, aunque no consiga liberarme del todo de esa emoción, ya he vaciado un poquito de la mochila. O sea que no hay que desanimarse si a la primera que me siento aquello no funciona como yo me había esperado, porque el ego va a aprovechar esa actitud tuya para luego decirte, ves, te dije que no funcionaba, te dije que tal, tómate la pastilla, no sé cuántos y demás. Así que esto se trata de empezar a encargarse de lo que sucede y ir poco a poco. Y bueno, yo me siento completamente libre de medicamentos. Es algo que ya ha desaparecido de mi experiencia. Este hombre, Dr. David R. Hawking, tenía muchísimas enfermedades. Era un doctor, además, y tenía muchísimas enfermedades. Bueno, es un crack. Es un crack. Ha escrito un montón de libros que a mí me han traído tanta claridad que la vida se vuelve fascinante cuando empiezas a entender, cuando dejas de ser víctima y empiezas a darte cuenta que esto es un juego, pero que si no lo entiendes y solo tienes las referencias que te han contado, es absurdo, pero cuando empiezas a entender te das cuenta que es fascinante, que te está poniendo a prueba a toda hora y que es una maravilla poder jugar de forma consciente. Este hombre tenía un montón de enfermedades. Bueno, hay un libro que se llama Curación y Recuperación. Si alguien vibra con él, pues en ese libro habla cómo se curó de todas las enfermedades, él solo, con esta técnica. Además, pues nos habla de trascender los niveles de conciencia. Él define la escala de conciencia del ser humano, donde de 0 a 1000, en ese rango, se listan los diferentes niveles de conciencia y digamos que los retos que tiene el ser humano que afrontar en las dinámicas del ego para ir subiendo en esa escala de conciencia desde los niveles más bajos, como la vergüenza, la apatía, el orgullo. Todos estos niveles los va trascendiendo hasta 200, que son los negativos, hasta el nivel 200, y a partir de ahí empieza el coraje, la aceptación y demás, hasta los niveles de iluminación y los diferentes estados que hay. Una similitud, o no sé si se diría analogía, pero bueno,
para entender el nivel de conciencia y la escala de conciencia. Hitler calibraba en el nivel del deseo, que es un nivel 120, que es de, pues si pensamos que de 0 a 1000, pues imagínate, el 120 es algo relativamente bastante bajo, denso, es de una energía más bien negativa, que por cierto el capítulo del deseo es flipante, es algo que nos afecta a todos, y reconocerlo y empezar a verlo nos ayuda a desidentificarnos. Y Hitler era un ser brillante, que quería lo mejor para su pueblo, al margen de lo que hizo, dejó de hacer, pero nadie podrá negar que no era un hombre inteligente. Eso no quiere decir que fuera amoroso, ¿vale? Entonces, en la escala de conciencia, cuanto más amor, cuanto más vibras en amor, pues más va subiendo esos peldaños. Y por ejemplo, Jesús, Buda, Zoroastro, Madre Teresa de Calcuta, eran seres que vibraban en energías, en una vibración mucho más alta. En este caso Jesús, Buda eran avatares que calibraban en 1000, según dice el test muscular, que es la herramienta que utiliza aquí, que está validado por muchos seres que han hecho esa comprobación. El test muscular, para el que no lo conozca, es una herramienta que todo el mundo puede usar, por eso es tan buena y tan mágica. Yo mismo la utilizo, yo la utilizo mucho para mirar el sistema acupuntor, para ver si hay algún bloqueo en algún meridiano y ver qué emociones hay asociadas y prestar atención y trascender, llevar atención consciente a esa experiencia que me está trayendo la vida. Pero bueno, en acupuntura, en kinesiología, se tratan estos meridianos. Esto viene de milenios de antigüedad y está más que demostrado. En la cultura oriental se utiliza mucho. Y el test muscular lo que hace es preguntar a través de algún músculo. Yo utilizo la rodilla por hacer el autotest, pero bueno, también utilizan brazo, cualquier músculo podría ser, y lo que se hace es que se pregunta a la conciencia. Se hace una pregunta, se pide permiso, y moviendo el músculo se ve si hay una reacción positiva o negativa, como en el universo, pues de ceros y unos, el resultado binario. Y entonces lo que nos dice es que todo lo que está a favor de la vida da fuerte, da positivo, y lo que es falso o está en contra de la vida da negativo. Entonces a partir de ahí, siempre que haya una integridad y una intención sana, no egótica, una intención amorosa, pues el test funciona de maravilla. Claro, lo difícil es que no se nos cuele el ego con sus intereses, que eso es un poco lo que hay que, con lo que hay que ser responsable. Pero bueno, eso son otras cosas. Aquí lo importante es la técnica de dejar ir, que a todo el mundo le recomiendo. Y este libro además lo puedes encontrar en iVoox, en YouTube, y por ahí yo les recomiendo comprarlo, pero también está en audiolibro. Pero si lo compras, pues lo puedes ir subrayando y se convierte en una herramienta de trabajo. A mí me costó recuperarlo porque he tendido siempre a dejárselos a la gente, a los hermanos que están empezando, y luego pues lo necesito y no lo tengo. Así que últimamente con mis libros de crecimiento personal suelo ser bastante reservado a la hora de desprenderme de ellos. El deseo, fantástico. La verdad es que es una radiografía de las cosas que vive el ser humano. Así que, bueno, a cualquiera que tenga intención en progresar, entender más sobre sus emociones, en liberarse y sentirse mejor, en paz, en aprender técnicas que son para todos los días muy sencillitas, este libro es fantástico. El camino de la liberación, fíjate, poca cosa. Bueno, muchas gracias por escuchar. Por favor, suscríbete si no lo has hecho ya. Y si crees que a alguien le puede venir bien, también sería pues de agradecer que le compartas este vídeo, esta información, para que así entre todos pues nos vayamos echando un cable, más en este tiempo en el que tenemos
la posibilidad de atender nuestro interior, que es a lo que nos invita este espacio, y esto es una de las mejores inversiones que podemos hacer, invertir en nosotros, invertir en conocimiento y en bienestar. Muchas gracias. Namaste, hermanitos, hermanitas, que tengáis un feliz día. Os abrazo.